Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. En este momento les llevaremos la mesa de trabajo Derecho a la Participación Política. Esto dentro de los trabajos de las audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en México. Cabe destacar que estas audiencias públicas son organizadas por la Comisión para la Igualdad de Género y de la Comisión para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidos. La participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas es de fundamental importancia para los estados democráticos por varias razones. En primer lugar, es garantía básica de derechos humanos, no solo porque implica el derecho a votar y ser votada, sino porque es indispensable para la realización plena del derecho a la igualdad de las mujeres. En segundo lugar, porque una democracia representativa no puede excluir a ningún sector de la población. Y en este punto quiero recalcar que las mujeres representamos más del 60% de la población en nuestro país. El propio principio de legitimidad democrática exige la plena participación y el liderazgo de las mujeres. En tercer lugar, los estados y las sociedades requieren de las capacidades, habilidades y talentos de cada una de las personas que integran su población para poder alcanzar su máximo desarrollo. Así, la inclusión de las mujeres en todas las decisiones aumenta las propuestas de soluciones disponibles a los problemas específicos de la comunidad. México forma parte del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Como Estado miembro de dichos organismos internacionales, nuestro país ha suscrito un importante número de convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, adoptando una serie de compromisos que han contribuido significativamente al avance de la igualdad de género. A partir de la reforma de junio de 2011 a nuestra Carta Magna, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México forma parte adquieren rango constitucional y, por lo tanto, no pueden ser contravenidos por disposiciones federales o estatales. Esta reforma obliga a realizar una interpretación progresiva y pro persona al analizar cualquier cuestión relacionada con los derechos humanos, como es el caso de los derechos políticos de nosotras las mujeres. La reforma al artículo 41 constitucional de 2014, que establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas a los poderes legislativos, federal y local, permitió una participación equilibrada de mujeres y hombres en el proceso electoral pasado 2017-2018. Derivado de lo anterior, por primera vez en su historia, el Congreso de la Unión, y quiero decirles que también el Congreso local del Estado de México, cuentan con una representación equitativa. Si bien es cierto, lo anterior representa un avance en la vida democrática de nuestro país, esto no resulta suficiente, pues los retos son muchos. El gobierno mexicano debe garantizar el desarrollo pleno de las mujeres en todos los ámbitos. No basta conceder espacios de representación popular. En un verdadero Estado constitucional de derecho, democrático y participativo, es necesario generar condiciones de igualdad para que las mujeres puedan acceder a los diversos cargos públicos y privados en donde se toman decisiones. Según datos del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, en su informe Estadísticas sobre las mujeres empresarias en México, nos indican que en la actualidad, en México, de cada 5 pequeñas y medianas empresas que se abren, 3 están lideradas por mujeres. El INEGI estableció que el 37% del Producto Interno Bruto es aportado por empresas dirigidas por mujeres. Las mujeres en México representamos el 16% del sector empresarial de acuerdo con el INEGI. Las mujeres ocupamos el 31% de los puestos de alta dirección en México y el 7% de los miembros de las juntas directivas de las empresas mexicanas, según el INEGI también. El liderazgo de la mujer en posiciones estratégicas comienza a ser hoy en día mucho más visible, como por ejemplo, quiero mencionarles con orgullo que la presidencia de la mesa directiva de la actual Cámara Local en el Estado de México, en su primer periodo ordinario, fue presidida por la diputada Azucena Cisneros Cos. En este sentido, quiero resaltar que la 60ª legislatura del Estado de México está integrada por 35 comisiones, de las cuales
16 son encabezadas por diputadas y de los 5 comités permanentes, 3 son presididos por compañeras legisladoras, además de la Comisión Especial para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios en el Estado de México. Lo anterior representa un claro ejemplo de la capacidad y talento de las diputadas que conformamos la 60ª legislatura en nuestra entidad. En este sentido, debemos resaltar que las mujeres somos protagonistas de la transformación de nuestro Estado. Sin embargo, para que la equidad de género pueda darse, han de generarse 2 circunstancias imprescindibles. Por una parte, igualdad de oportunidades y por otra, crear una serie de condiciones para aprovechar estas oportunidades. Les comparto con agrado que en mi carácter de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en la 60ª legislatura del Estado de México, formo parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, mismo que busca promover y fortalecer la participación de las mujeres en espacio de toma de decisión en el ámbito público, a fin de lograr la paridad de género y la igualdad sustantiva como condición necesaria para reforzar nuestra democracia. En virtud de lo anterior, en días pasados propuse la creación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género en el Estado de México. Lo anterior, con el objetivo de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia. A partir de la unificación de criterios, conceptos y procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones. El presente protocolo tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de la debida diligencia. Así, los objetivos de este instrumento serán: facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de la violencia en el ámbito estatal de conformidad con sus atribuciones, favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones estatales para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, orientar a las mujeres víctimas de violencia en razón de género en el ámbito estatal y municipal acerca de lo que es y no es dicha violencia, así como las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas. Como antecedente, debemos mencionar que el pasado 5 de septiembre de 2017 se publicó en el periódico oficial Gaceta del Estado de México el decreto número 232, el cual incluye una serie de reformas, entre las que se encuentran agregar a la violencia política como una modalidad de violencia contra las mujeres y se tipificó como delito. Quisiera detenerme un minuto, si ustedes me lo permiten, para decirles que la violencia política es muchísimo más grave de lo que muchos pensamos. Sin duda, cualquier tipo de violencia hacia la mujer debe preocuparnos y existen muchas modalidades. Pero hablando de violencia política, empezamos con acciones restrictivas para impedir el ejercicio de nuestras funciones. Una vez que llegamos al cargo, no podemos evitar, y no se ha logrado, que los hombres piensen: esa mujer está ahí porque seguramente se acostó con alguien. Ese es el pensamiento que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Nos han cosificado, nos han tratado como unos seres que solamente podemos dedicarnos a maquillarnos y a vernos bien. Señoras y señores, la belleza no está peleada con la inteligencia. Y debemos de entender que las mujeres somos capaces de estar en espacios de decisión, que somos capaces incluso hasta de gobernar un país. Y no debemos de tomarlo a la ligera. Y nosotras como mujeres tampoco debemos permitirlo, porque de ahí pasamos a una mayor exigencia que la que se les exige a los varones. Después llegamos a un punto en donde podemos encontrar hasta limitaciones presupuestales para ejercer nuestro cargo, revelación de datos personales, una violación a nuestros derechos, sustituciones arbitrarias. Si somos capaces, discúlpenme que se los diga,
pero así es hoy en día. Si un hombre ve que una mujer puede desarrollar de una mejor manera el cargo, eso les pega mucho en su ego. Y no es una competencia. Entonces, terminemos con esto. Dejemos de normalizar esta situación que nos está rebasando. Y termino diciéndoles que la violencia política, sin duda, también deriva en el feminicidio. No dejemos que esto siga avanzando. Eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y seamos conscientes de que las mujeres somos capaces de lograr lo mismo que un hombre puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Doy la palabra a la maestra Tamara Prats Vidal, maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. AC, actualmente es coordinadora de Servicio Profesional Docente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán y ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Estado, siendo uno de los últimos el de encargada de despacho por Ministerio de Ley de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías, y se ha desempeñado como asesor en diversos despachos jurídicos y notarías públicas. Adelante, maestra Tamara. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del doctor Hernández Reyes y de la consejera Irma Ramírez Cruz, envío un cordial saludo, quienes por cuestiones de agenda el día de hoy tenían sesión, no pudieron asistir, pero quienes me piden que les haga llegar por mi conducto un cordial saludo a nombre del Instituto Electoral de Michoacán. Gracias por la invitación. Celebro a sobremanera que estemos aquí todos presentes. Estoy segura de que el poner en la agenda pública este tema de violencia política por cuestiones de género va a ser sin duda un precedente importante a fin de que se pueda legislar en ese sentido de una manera que podamos llegar a tipificar como un delito esta situación que se está dando. Celebro que se estén llevando a cabo este tipo de audiencias y agradezco la invitación. Buenas noches a todos ya. La propuesta del Instituto Electoral de Michoacán es la propuesta para la tipificación de la violencia política contra las mujeres, su incorporación a la Ley General en materia de delitos electorales y al Código Penal Federal. El aumento de la violencia política contra las mujeres por razón de género es una problemática que, como bien sabemos todas y todos, ven aumento desde hace más de 3 décadas. En América Latina y específicamente en México, por desgracia no existe una descripción precisa que refiera a las acciones u omisiones que encuadren un delito como tal. Los antecedentes históricos de violencia que han vivido las mujeres derivados de la discriminación y exclusión en el ámbito público, que incluye la participación política y el reconocimiento de sus derechos político-electorales, han generado una expresión más de violencia en su contra, teniendo como base la desigualdad existente entre mujeres y hombres, por supuesto. Se habla entonces de la violencia política en la que el sector poblacional vulnerable es el de las mujeres. A pesar de una larga lucha que exige el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres contra el Estado autoritario, no se ha logrado la transformación de este ni la modificación de leyes y políticas opresoras. Por ende, el acceso pleno a la justicia, la seguridad y una vida libre de violencia para las mujeres sigue estando en el imaginario. Si bien existen los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, además de diversas reformas constitucionales, leyes federales, estatales y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, la correcta implementación para su protección y cumplimiento resulta aún ineficiente, lo cual se ve reflejado en la nula integración de la figura de violencia política por razones de género en la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, en la Ley General en materia de delitos electorales y, por supuesto, en el Código Penal Federal.
En este sentido, y como parte de las acciones y mecanismos del Gobierno para impulsar la inclusión de las mujeres en el ámbito político en nuestro país, en 2014, las y los legisladores realizaron una serie de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en las que se introdujo la obligación de los partidos políticos para postular paritariamente sus candidaturas a los congresos federales como los locales, con el propósito de garantizar que hombres y mujeres ejerzan de manera plena sus derechos político-electorales, lo cual posibilitó, sin duda alguna, una mayor participación y reconocimiento de las mujeres, y ciertamente lo vimos reflejado en el pasado proceso electoral. A nivel nacional, y de acuerdo con la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE, de 2016, las mujeres de la edad de 15 años y más, el 66.1% ha enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor y alguna vez en su vida. El 43.9% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio a lo largo de su relación. El 34.3% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos comunitarios, mientras que dentro del ámbito laboral, el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez han experimentado algún acto violento, sobre todo de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. Según lo recabado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras de incidencia delictiva de enero a diciembre de 2018 corresponden al delito de feminicidio en un 4%. Se cuenta con un registro de 96.696 mujeres víctimas de violencia, de un total de 297.475, del cual un 32.5% corresponde a mujeres y el 54.2% a hombres. El 13.33% se desconoce. Dentro de los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, las cifras en cuanto a presuntos delitos y víctimas de feminicidio presentan una tendencia a la alza. De 2015 a 2018, en este último año, se presentó un registro de 834 en los 32 estados, correspondiéndole a Michoacán el lugar número 17 de la lista con un registro de 21 casos. El aumento de la participación política, como lo sabemos, se ha incrementado. Ahora tenemos que, por vez primera, estamos ante la presencia de un Congreso paritario, que lo celebramos y lo festejamos, pero como consecuencia de ello, también tenemos que, al haber más mujeres en el servicio público, en el ejercicio del encargo, o más mujeres candidatas, por supuesto que va a haber una tendencia mayor a que éstas puedan sufrir de violencia política en razón de género. La propuesta del Instituto Electoral de Michoacán, que no está por demás decir que ha emprendido acciones importantes y que en Michoacán se han elaborado protocolos de atención. El Instituto Electoral de Michoacán se ha sumado al protocolo, ha conformado un observatorio para atender estos casos de violencia política en contra de la mujer, y además en la legislación de Michoacán, en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ya se contempla la figura jurídica de violencia política, que sin duda ya es un logro. Y en ese sentido, la propuesta del Instituto Electoral de Michoacán es, por supuesto, a favor de que se tipifique el delito de violencia política por razón de género, tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de Delitos Electorales, y que además de ello
tenga un agravante o una situación de que independientemente de la sanción, o bien si no alcanza el agresor, por llamarlo de alguna manera, pena de prisión preventiva, que es lo que estamos proponiendo, se le suspendan sus derechos políticos electorales hasta por 10 años. Consideramos que además es un agravante que la persona que comete o que podría cometer ese delito en caso de tipificarse como delito, el hecho de que sea un servidor público el que esté ejerciendo esa propia violencia, la consideramos como agravante. Agradezco mucho y un honor estar con ustedes. Gracias, muchas gracias, muy bien. Voy a presentar a la doctora Adriana Favela y se prepara la señora Francisca Martínez Cruz. La doctora Adriana Favela es consejera electoral del INE, es doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, maestra en Administración Pública por la Anáhuac del Norte, especialista en Derecho Constitucional por la UNAM y licenciada en Derecho por la Universidad de Juárez del Estado de Durango. En el ámbito docente se desempeñó como profesora investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del entonces Tribunal Federal Electoral, es autora del libro Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales, coautora de los libros Monitor Democrático, Democracia Electoral Rijosa y Litigiosa en México, Derecho Electoral, Visión Práctica y temas de Derecho Procesal Electoral, así como el libro Fortalecimiento de las Salas Regionales del Tribunal, entre otros. Se ha desempeñado como magistrada en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Actualmente es consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Adelante, doctora. Bueno, pues gracias por la presentación, también gracias por haber lanzado esta convocatoria para participar en estas audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Gracias, Malú, por la invitación para estar aquí. Y bueno, yo antes que nada les quiero decir que la propuesta que nosotros estamos formulando es en el sentido de, obviamente, incrementar la participación política de las mujeres en nuestro país a través de los cargos de elección popular. Y también tenemos una propuesta para que se legisle sobre la violencia política en contra de las mujeres, porque ese también es un tema que debemos de estar erradicando en nuestro país. Yo traigo aquí unos datos rápidamente. Hemos tenido un avance muy significativo en la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero también tenemos que tener conciencia que este avance se debe a, obviamente, el principio de la paridad de género que está vigente a partir de 2014, pero sobre todo a unas acciones afirmativas que emitió el INE, si me ayudan por favor con la presentación, más adelante, que emitió en 2017 para aplicarse en el 2018. ¿Por qué? Porque en las elecciones de 2015, en la elección a diputaciones federales, vimos que había la manera en que los partidos políticos de alguna manera le dieran la vuelta al principio de la paridad. ¿Qué exigimos en el 2018, por ejemplo, en relación con las diputaciones federales? Que de las 5 listas de representación proporcional, por lo menos 2 estuvieran encabezadas por un género distinto al de las otras 3, ¿no? Y esto fue algo muy importante y aquí tenemos el cuadro, donde vemos que de 95 mujeres en el 2015 pasamos a 100 en el 2018, precisamente gracias a esta medida. Y también, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, que es la tabla siguiente, tuvimos medidas afirmativas que consistieron en que en las senadurías de mayoría relativa solicitamos que de las 32 entidades federativas, por lo menos 16 estuvieran encabezadas por mujeres, las fórmulas de mayoría relativa, que eso nos sirvió obviamente para lograr también que muchas mujeres llegaran por este principio, pero también nos sirvió para que se incrementara el número de mujeres que llegaban por el principio o de primera minoría,
Y esto es muy importante resaltarlo porque anteriormente lo que hacían los partidos políticos era poner en el primer lugar de la lista solamente a hombres. Entonces, cuando ellos no alcanzaban el triunfo de mayoría relativa, pero sí quedaban en el segundo lugar de votación en su entidad federativa, entonces asumían la senaduría de primera minoría. Y vean cómo cambió la proporción de hombres y de mujeres ya con esta medida afirmativa. En el 2012 solamente teníamos 5 mujeres por primera minoría y se aumentó a 14. Entonces es un aumento muy significativo. Y otra medida afirmativa que tomamos en relación con la integración del Senado de la República fue que la lista nacional de senadurías de representación proporcional fuera encabezada por mujeres para obviamente pues fomentar que un número mayor de mujeres llegara por este principio, y ahí están los resultados. De 16 aumentamos a 17 y es un avance pues ya en todo en su conjunto que realmente logró que ahora tengamos un porcentaje de mujeres muy importante, el 49.22% en la Cámara de Senadores. Ahora, porque ya tenemos estas medidas afirmativas, pero fueron creadas a través de un acuerdo que emitió el Consejo General del INE en una votación dividida. Somos 11 integrantes y 4 votaron en contra. Entonces, la preocupación es que estas medidas afirmativas, que ya demostraron su eficacia en una realidad concreta, si se cambia la integración del Consejo General del INE, entonces se puedan perder. Por eso también la propuesta de nosotros es que estas medidas afirmativas que nosotros implementamos desde el INE a través de un acuerdo sean retomadas por la legislación electoral, para que con independencia de cómo se integre el Consejo General, estas medidas sigan vigentes y nos lleguen a seguir garantizando pues, la integración casi paritaria de las cámaras de diputados y de senadores. Yo tengo la firme convicción de que si dejamos fuera estas medidas o si algún día las dejamos de exigir, en ese momento se va a perder este equilibrio y no vamos a fomentar una mayor participación de las mujeres en estos cargos que son tan importantes. Ahora, en relación con los resultados de las entidades federativas, también hay que resaltar que se lograron tener también integraciones muy importantes en los congresos locales. Ya la mayoría de ellos se integra de una manera paritaria, y aquí también lo que tenemos que hacer es voltear la mirada a la integración de las presidencias municipales, porque ahí, aunque sí se ha avanzado de manera importante, pues todavía tenemos un déficit y hay que estarlo empujando, y creo que ahí también tenemos varias medidas afirmativas tomadas por los órganos electorales a nivel local que podemos retomar también para volverlos parte de una legislación, ¿no? Ahora, además de esta propuesta, también tenemos una propuesta para poder retomar casos que hemos estado viviendo en los últimos meses. Por ejemplo, el caso de las Manuelitas en Chiapas. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el INE para frenar esta situación? Esto también está en un acuerdo que tomó el Consejo General del INE, pero lo ideal sería que se retomara en la legislación electoral. Y lo explico de una manera muy rápida y muy concreta. Lo que nosotros dijimos en ese caso fue, si tu partido político estás viendo que tus mujeres candidatas están renunciando a esos cargos de elección, a estas candidaturas, y ya estas mujeres candidatas tenían la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular vía la representación proporcional, tendrás que hacer algo para frenarlo, pero si no lo haces, entonces, y estás propiciando este tipo de circunstancias para lograr que esos cargos que deberían de ser ocupados por mujeres realmente sean ocupados por hombres, entonces la circunstancia va a ser en que de todos modos ese cargo que le correspondía ocupar a una mujer, por ningún motivo, ya sea renuncia o alguna otra circunstancia, va a poder ser ocupado por un hombre cuando le corresponde a una mujer. Y en caso de que tu partido político ya no tengas más mujeres en tu lista de representación proporcional para ocupar ese lugar, entonces nos vamos a aquellas candidatas perdedoras de mayoría relativa para que lo ocupen. Y si tampoco tienes este tipo de mujeres de mayoría relativa que no ganaron la elección, entonces pierdes el espacio para ocupar ese cargo de representación proporcional, y entonces se le da
al partido político que te siga en votación y que todavía tenga mujeres que puedan ocupar ese cargo de representación proporcional. Esa fue la medida que se tomó en Chiapas, la medida que aplicó el OPLE, y eso generó que el Partido Verde, que curiosamente todas sus candidatas a diputadas de representación proporcional habían renunciado a la candidatura, entonces perdiera su derecho a ocupar esa curul y entonces el partido que le seguía en votación ocupara ese cargo. Entonces ya se ha aplicado y me parece que lo deberíamos de retomar en la legislación. Otro caso también importante es que podemos ya legislar lo que es el concepto de violencia política por razón de género, basándonos en la jurisprudencia 21 de 2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llama Violencia Política de Género, elementos que la actualizan en el debate político. Y yo obviamente pues estaría pidiendo que este concepto se retomara en la ley correspondiente, que es la ley que se refiere a la violencia en contra de las mujeres, es que no la encuentro ahorita, su nombre completo, pero también lo podríamos retomar en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, con independencia de que también se legisle en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque eso también nos daría desde el INE pues más herramientas también para ir frenando estos casos de violencia política que se cometen durante las elecciones o después de que se llevan a cabo estas elecciones y se trata de la asunción del cargo o del desempeño del cargo. Esta sería mi propuesta y creo que, bueno, ya he agotado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, consejera. La señora Francisca Martínez es regidora de la Honorable Asamblea de Acaxochitlán, Hidalgo, es regidora de la Honorable Asamblea y ha recibido diversos reconocimientos tales como el de trayectoria por sus 20 años como líder de la comunidad indígena y el de Televisa Mujeres con Valor. Adelante, señora Francisca. Se prepara Dafne Cuevas, por favor. Participación política, orgullo, orgullo, una mujer. Yo me presento con ustedes, senadoras. Me da gusto, aquí represento mis hermanos pueblos indígenas. Y yo vengo aquí, me presento con ustedes, me da gusto de platicar con ustedes. Yo vengo representando los pueblos indígenas y yo les voy a decir cómo yo sufrí. Yo soy una mujer que sufrí, ya tengo 20 años luchando y hoy voy a dar testimonio, historia. Yo mi presidenta, voy a dar gracias a mi presidenta de este apoyo, y yo soy Francisca Martínez Cruz, yo vengo de Santana, Zacuala, municipio de Acaxochitlán, y mi presidenta está trabajando muy bien. En cambio, mi amiga, senadora, novia Mayorga Delgada, ella me apoyó, me impulsó en mi comunidad, porque allí yo le platiqué una vez, le dije, ¿cómo voy a salir adelante? Porque en mi comunidad hay mucho machismo, no nos dejan votar. Un día que me dijo un delegado de mi comunidad, ustedes no tienen derecho para votar, y yo les dije, claro que tenemos derecho. Dice, no tienes derecho porque tú ni siquiera zapatos tienes. Me discriminaron, yo luché, yo sufrí, yo ya sufrí de hambre, yo ya sufrí mucho porque yo andaba con tal de sacar adelante de los pueblos indígenas mi comunidad. Yo la verdad sufrí mucho de hambre porque yo andaba animando a la gente, vamos a luchar
para las mujeres, que salga adelante con sus niños, porque las mujeres tienen miedo, todavía todavía tienen miedo de las comunidades, todavía tienen miedo de hablar. Yo no sabría leer, ni escribir, ni nada, ni hablar en español, por eso me fallan ahorita, pero yo hago todo lo posible de sacar adelante a las comunidades. Yo ando luchando, no tan solo mi comunidad, pero lo que yo voy a agradecer mucho a mi presidenta, porque me enseñó, tan como la senadora Novia Mayorga Delgado, siempre me impulsó, me dijo: tú no vas a echar para atrás, siga adelante. Y yo ya participé en Televisa, Mujeres con Valor. Yo ya fui a dar conferencia, cómo yo sufrí, cómo tenemos derecho, tan como las mujeres y los hombres y los niños y las niñas, los abuelitos. Todos tenemos derecho, y más las mujeres como ahorita. Yo pienso, nosotros tenemos que luchar, tenemos que trabajar, nosotros que ya sabemos, porque mira, yo ando participando en las capacitaciones, pero yo quiero, igual como le dije a mi presidenta, como yo les platiqué a mis regidores, les dije: vamos a trabajar como somos regidores, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que buscar apoyos de arriba para vamos a dar unas capacitaciones, o que vengan, que nos den capacitaciones, y nos vamos a apoyar la gente de las comunidades, porque hoy en día el tiempo ahorita más difícil que estamos viviendo, más difícil. Yo veo en los municipios, en las comunidades, en las mujeres, las niñas están embarazando chiquitas, eso es lo que me duele, y los jóvenes ya se va para otro lado. Entonces me da tristeza, yo no puedo más, pero yo busco la manera de que podemos salir adelante con ustedes. Yo sé que ustedes nos van a apoyar, ustedes van a apoyar mi presidenta, Novia Mayorga va a apoyar mi presidenta. Yo sé, yo estoy confiando en ustedes. Como somos mujeres, tenemos que luchar por los pueblos indígenas, tenemos que escuchar los pueblos indígenas, porque no vamos a quedar así manos cruzados. Yo ando pidiendo apoyos como ustedes. Yo les voy a agradecer mucho si ustedes apoyan a mi presidenta, porque mi presidenta lo que dijo: yo voy a ser presidenta, yo voy a trabajar, está haciendo mucho trabajo. Ella levanta a las 5 de la mañana, ya están dando audiencia. Entonces, así estamos demostrando que nosotros mujeres, que sí podemos. Entonces, cuando su campaña de la presidenta dice, la presidenta no se puede ver nada, no se puede nada, no se puede hacer nada. Los hombres dijeron: ni modo que nos va a mandar una vieja, una señora así. Pero sí, la presidenta está firme, está trabajando, y aunque yo ando luchando, pero me hizo fuerte la presidenta y la Novia Mayorga, y yo les voy a agradecer mucho, y yo quiero trabajar. Y ahorita ya sé leer, escribir no muy bien, pero sé leer. Entonces ahorita yo quiero que ustedes nos apoyen, y yo les voy a agradecer mucho, y vamos a sumar este proyecto con ustedes y con los demás compañeros. Vamos a trabajar con los pueblos indígenas, y aunque no los pueblos indígenas, tenemos que escuchar a todos a nivel nacional, porque yo fui a Televisa y yo les dije: tenemos derecho. Entonces, eso yo me gusta sacar adelante, y yo ya pedí apoyos en universidad. Está un diputado, Arnic se llama, y me apoyó mucho. Yo fui allá y yo fui a pedir apoyos, pero me dijo la presidenta, y la presidenta no apenas ahorita, mi presidenta años que trabajó,
y ya le dio apoyos, aunque no estaba presidenta, pero de por sí bien trabajadora, bien luchona, y por eso me enseñaron. Y yo quiero que todos, así las mujeres que luchan para salir adelante, y que vamos a salir adelante, pero las mujeres que no tengan miedo, como yo no tengo miedo, yo tengo valor. Nada más que, pues, no puedo hablar bien español, pero Hablas no tengo muy bien. miedo. Hablas muy bien. Donde cualquier me paro, aunque va a haber gente, yo puedo hablar y yo me puedo presentar donde sea, pero miedo no tengo. Yo tengo un valor para seguir luchando y trabajando para todo. Yo soy en la política, me gusta la política y me gusta sufrir y me gusta sacar adelante con todas las comunidades de mi municipio. Y si quieren más, yo puedo. Y yo hablo náhuatl. Intanta hueltimishpachosque, aunque timexicame, por hueltimishpachosque, tanto timoscaltisque, cualitichihuasque, setequit, como suame, como que intlacame. Nosotros somos indígenas, pero no podemos echar. Nosotros podemos sacar el trabajo como los hombres, y como nosotros mujeres podemos sacar el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bravo. Tengo que retirarme, cedo la palabra a Dafne, se queda la secretaria técnica de la comisión. Acepté inaugurar una obra de teatro y tengo que irme, no pensé que íbamos a terminar tan tarde. Adelante. Y le cedo la palabra a la licenciada Dafne Cuevas Ortiz. Dafne es feminista, colega, directora ejecutiva de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, en la cual participa desde 99, es consejera consultiva del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y de CONAPO. Adelante. Muchas gracias, Malú. Muy buenas tardes. Gracias a las personas que aún continúan aquí desde la mañana. Ha sido una jornada que se alargó bastante. Muy bueno. Consorcio, como bien dice Malú, es una organización que existe desde el 99, es una organización ciudadana feminista y trabajamos para impulsar los derechos humanos y el derecho a la igualdad para las mujeres, haciendo incidencia con la agenda feminista en el Congreso Nacional. Eso quiere decir en ambas cámaras. Y eso nos ha permitido participar de las discusiones para ampliar los derechos políticos de las mujeres. Fuimos activas participantes de las reformas al entonces COFIPE en el 2001 y en el 2008 para primero poner las cuotas de participación, luego ampliarlas, y también participábamos mucho en el debate junto con las legisladoras, acompañándolas, dando información, acercándonos a ellas, cuando la reforma política del 2014, en donde arribamos a que la paridad fuera un compromiso constitucional puesto en el artículo 41 de la Constitución. La historia de todo lo que hemos hecho las mujeres en alianzas amplias para lograr que se amplíe la participación nos ha dado frutos. Ya nos mostraba la consejera Favela cómo las mujeres ahora están, sobre todo en los congresos, no solamente en el Congreso de la Unión, sino incluso en los congresos locales, con algunas excepciones que todavía tendremos que empujar. Pero además de estar, ¿qué significa el derecho a la participación política y cómo las mujeres viven todavía el ejercicio de ese derecho? En el pasado proceso electoral hicimos observatorios de participación política, observatorios de violencia contra las mujeres, los hicimos organizaciones feministas de varias entidades del país y lo que pudimos observar está a todas las luces puestos. La violencia es estructural, le toca a las mujeres, estén en un partido, en otro, estén en una entidad o en otra. En algunos casos la violencia es todavía más grave porque hubo estados donde las asesinaron. Ustedes recordarán las cifras, durante el pasado proceso electoral fueron agredidas alrededor de 108 mujeres, tanto precandidatas como candidatas, y fueron asesinadas 19 mujeres en ese mismo lapso. ¿Por qué las mujeres viven violencia? Porque la viven en todos lados, la viven en la vida cotidiana, la viven en los hogares, en las calles, en el transporte público. ¿Por qué no iban a vivirla en el intento de hacer participación política y de ejercer espacios de poder? Sobre todo, ¿por qué no ahí? Porque nadie quiere ceder el poder y porque tenemos una cultura de los partidos políticos en donde tenemos mucho trabajo por hacer. Los partidos políticos se amparan en sus legalidades internas. Los partidos políticos son acompañados incluso por la autoridad electoral, por el tribunal electoral,
porque cuando impugnan las leyes para cumplir con los preceptos de paridad que están en la Constitución, porque los impugnan, de repente les dan la razón porque tiene que ver con la vida democrática interna en la cual no se puede meter. Los partidos políticos colocan a las mujeres o no las colocan y ellas dicen, me subieron, me bajaron, a veces sin siquiera reflexionar ellas que eso es violencia política, que están decidiendo por ellas, que no está habiendo un espacio real de participación. Ha sido muy importante ver cómo las mujeres, cuando quieren denunciar, porque están sintiendo que les cierran las puertas de la participación política, saben que pueden perder toda su carrera, porque en el partido se pueden echar encima a todos. ¿Cómo entonces han creado estrategias para ir con las otras mujeres de otros partidos y para juntas acompañarse y que las de acá denuncien a las de allá? Como hicimos desde 2001 para que se aprobaran las leyes de cuota. ¿Y cómo no alcanzamos a transformar la cultura de los partidos políticos todavía? Tenemos que las mujeres siguen yendo, aunque ya nos narró como la consejera Favela cómo lo cuidaron a nivel federal, pero nada más ocurrió en el ámbito federal, porque en lo local las mujeres volvieron a los distritos perdedores. Los partidos hicieron alianzas, acomodaron los lugares de tal manera que hubo hombres en aquellos que saben que van a ganar, donde tienen voto duro, y en aquellos que no hay recursos, que son chiquitos, que saben que pueden no tener votos, ahí mandaron a las mujeres. Y no había consejos electorales locales, como hubo en el federal, vigilando que eso no ocurriera, o vigilando que cuando alguien se fuera de la candidatura, el otro que llegara donde llegara en el mismo bloque de oportunidad de triunfo. Las mujeres ya hemos ganado mucho en cómo vamos moviendo la legislatura para poder participar políticamente y para poder alcanzar igualdad de oportunidades, pero nos falta mucho para alcanzar la igualdad de resultados. Y hay muchos pretextos de si la igualdad de resultados no está bajo el control de nadie, porque ahí son los votos, cómo podemos prever quién gana. No es cierto. Así como nos hacían de burdamente en el 2007, donde ponían a las mamás, a las esposas y a las hijas de titulares de candidaturas, y ponían de suplentes a los hombres que sí iban a gobernar y ellas renunciaban, hoy más sofisticadamente renuncian todas las mujeres de una lista plurinominal, o bien los hombres se hacen pasar por mujeres en un asunto de autodenominación y dicen que son mujeres trans para ser candidatos. Y por eso en Oaxaca tuvieron que cancelarse 19 candidaturas. ¿Saben qué pasó con eso? Que aunque haya justicia electoral que determina y quita las candidaturas, no se hicieron cargo de dar cumplimiento a cómo iban a hacer seguimiento a la sanción. Y no es que les negaron la inscripción a esos candidatos, sino que entonces lo que el partido hizo fue poner al siguiente candidato y ese era varón. Eso pasó en Oaxaca. Las trampas se multiplican, perviven, son parte de la cultura política y de nuestra cultura machista y sexista que no hemos podido transformar. Tenemos muchas propuestas, las vamos a pasar por escrito. Nosotras creemos que lo relevante hasta ahora es cómo hemos sido capaces desde los movimientos feministas y desde las propias mujeres en los partidos y en las instituciones de documentar todas las trampas, de volverlas a analizar, de encontrar nuevas maneras de enfrentarlas, de transformar paso a paso la ley. Pero ¿cuándo vamos a transformar de fondo? ¿Cuándo vamos a entender que no nos vamos a cansar de identificar que la están burlando, que están violando la ley, entonces que le vamos a ir poniendo candados y cerrando, pero pasa patada tras patada? O sea, cada medida que tomamos para alcanzar algún logro, encuentran una manera más de intentar violentarla, de intentar saltársela, de intentarnos. Y eso ya está siendo muy cansón. Entonces le encargamos a las legisladoras que la agenda tenga como temas prioritarios todas las realidades de la violencia política que están teniendo las mujeres para que la ley que se aprobó acá, pero que se quedó pendiente en diputados, pero ahora en la nueva legislatura hay que reempezarla, tenga los criterios y los estándares más altos de garantía de derechos a la participación política y al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, y también que tengamos un diálogo más cercano con las instituciones electorales, le hace con el Consejo y con las compañeras también del Tribunal, para encontrar mecanismos en que los lineamientos no se puedan violentar cuando te descuidas. Es decir, cuando llegas a un espacio donde no están ahí encima vigilando y entonces todo cambia. Y el ejemplo más claro es Tlaxcala. Hicieron todos los acuerdos de alianza y demás para que quedara 0 mujeres, recordemos. No podemos seguir permitiendo que la participación de las mujeres parezca un zapato metido con calzador. Los derechos políticos son derechos humanos y los derechos de las mujeres ya no están para regatearse. Muchas gracias. Muy bien.
Gracias, Dafne, por tu participación. Vamos a continuar con, permítanme, con la participación de la licenciada Maisei Lorena Contreras Briceño. Ella cursó la maestría, en Derechos Humanos en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Ha participado en los trabajos de preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales de 2010, 2013, 2016 y 2018 en el Estado de Quintana Roo. De enero de 2010 a agosto de 2018 laboró en el Instituto Electoral de Quintana Roo, en la Dirección de Partidos Políticos y en la Dirección Jurídica. A partir de septiembre de 2018 forma parte de la Dirección General de Revisión de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Le cedo la palabra a la maestra Contreras. Buenas noches. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo agradece la invitación a estas audiencias públicas para sumarnos a la realización de la agenda legislativa. Nosotros proponemos una legislación armónica contra la violencia política hacia la mujer como un deber para la protección de los derechos humanos de las mujeres, no solamente visto desde el ámbito de la participación política, sino como un derecho inherente de todas las mujeres. Un reclamo legítimo y justo de las mujeres ha sido participar activamente en los asuntos públicos de la vida democrática del país. Y en aras de fomentar la pluralidad en la representación ciudadana, han hecho efectivo su derecho de votar y ser votadas para ocupar diversos cargos de elección popular. El camino hacia la igualdad en la participación política de las mujeres y hombres no ha sido fácil. Si bien en la última década el sistema democrático en México ha transitado de manera favorable a la progresión de la participación política de la ciudadanía, en su conjunto, la participación política de las mujeres ha implicado una lucha constante por mantener a salvo esos derechos, que durante mucho tiempo nos fue negados. De las conquistas democráticas de las mujeres, encontramos en los movimientos sufragistas que tuvieron como resultado la reforma del artículo 34 de la Constitución Federal en octubre del 53, mediante la cual se reconoció el derecho de las mujeres al voto, el cual fue el primer avance para que la mujer formara parte de las decisiones políticas en el país y el cual dio paso a que constitucionalmente se nos reconociera la igualdad con los hombres como ciudadanas. Es por ello que el voto femenino se erigió como un estandarte para la lucha y la conquista de la igualdad sustantiva. La libertad, el empoderamiento de la mujer en la vida política del país y la defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, de los grandes avances que nuestro país ha tenido en la búsqueda de la participación y el empoderamiento de la mujer en la vida política y en la igualdad con los hombres, hoy en día aún encontramos las desigualdades que obstruyen el potencial y el adelanto de las mujeres. Si bien un aspecto fundamental que ha permitido el avance paulatino de ese empoderamiento es el nuevo marco constitucional y legal en materia político-electoral, que reconoce el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, permitiendo establecer, por ejemplo, la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas, observando estrictamente la paridad de géneros. Un nuevo reto para las mujeres hoy en día para ejercer el pleno ejercicio de sus derechos humanos consiste precisamente en materializar su acceso a esos espacios dentro de los partidos políticos o bien como candidatas independientes, libre de desigualdades que en la práctica aún observamos. Y es que una de las desigualdades que limitan la participación política de la mujer se debe a la violencia que sistemáticamente se ejerce sobre ellas y resulta ser hoy por hoy el freno más recurrente para obstaculizar la autonomía y la autodeterminación de todas las mujeres. En especial, la violencia política contra la mujer limita el empoderamiento,
mermando las acciones y procesos orientados al logro de tomar parte en todos los ámbitos relevantes en la toma de decisiones. Sentido de seguridad y visión de futuro, la capacidad de ganarse la vida, la capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública y la movilidad y la visibilidad en su comunidad. Sin duda, ahora las mujeres tenemos mayores posibilidades de acceso a cargos de representación popular. No obstante, hemos sido espectadores de la violencia que ha marcado el desarrollo de diversos procesos electorales en los últimos años, tanto a nivel federal como a nivel estatal y también en el municipal, que en muchos casos han perdido su vida las mujeres. Ante ese escenario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la colaboración de otras instancias federales, emitió el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Dicho protocolo ha servido como una herramienta para orientar a las instituciones ante ese tipo de situaciones de violencia y tratar así de responder a la ausencia del marco normativo que ya se ha tocado aquí. Sin embargo, la falta de regulación en la materia resulta de gran preocupación, ya que la violencia contra las mujeres se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y en especial de sus derechos políticos, puesto que pareciera que el aumento de la participación política de las mujeres viene aparejado con el incremento de la violencia en su contra. Es por ello que en aras de propiciar la libre y efectiva participación política de las mujeres en todos los niveles de gobierno y la protección de los derechos humanos, teniendo como eje rector los instrumentos internacionales, tenemos el deber de construir en México un marco jurídico armónico con estos instrumentos para que las instituciones, los organismos públicos federales y locales, tanto administrativos como jurisdiccionales, y también los organismos autónomos defensores de derechos humanos cuenten con procedimientos adecuados no solo para erradicar esta violencia, sino para prevenirla y también sancionarla efectivamente. Se proponen diversas modificaciones, apartados constitucionales a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que especialmente se consideran como violencia política en razón de género en unas fracciones que adicionamos como acciones el que sea cualquier acto que limite, restrinja o condicione el derecho a la participación política de las mujeres. Hablamos de la violencia política cuando cuando son precandidatas, cuando son candidatas, pero sabemos que para llegar a ser precandidatas también hay ciertos requisitos que cumplir con documentación que se tienen que pedir a diversas instituciones del Estado, como por ejemplo en una constancia de residencia. ¿Qué pasara si esa constancia de residencia se le negara a una mujer? No pasaría nada, ¿no? Al decir que se le negara, o sea, que se dilatara el tiempo en el que se emiten las constancias, eso también puede tener un efecto en que la mujer no pueda reunir los requisitos legales para que pueda ser inscrita como precandidata o como candidata. Ahí hay una violación también de derechos humanos por parte de un servidor público hacia una mujer, pero hacia actos tendientes a una limitación o restricción de que la mujer pueda acceder a su participación política. Como órganos garantes de la protección de los derechos humanos, es menester contribuir al fortalecimiento del Estado democrático, visibilizando conductas estructurales que lesionan y limitan no solo a las mujeres, sino a la ciudadanía en general, pues no olvidemos que la violencia es un mal inmerso en todos los ámbitos hoy en día, tanto en la vida pública como en la privada, y en contra el cual se ha venido luchando para erradicarla de todos los espacios.
La violencia política contra la mujer debe de ser lucha constante de todas las instituciones, de la sociedad civil y de hombres y mujeres, y es por ello que también se requiere una articulación institucional, porque la violencia política en razón de género no solamente le compete a las autoridades electorales, que mucho han avanzado en los últimos procesos electorales, tanto federales como locales, con sus propias acciones afirmativas, sino como comisiones de derechos humanos, también tenemos esa responsabilidad de llegar hasta esas comunidades para hablarles de sus derechos, para hacerles sabedores que tienen instancias en las que pueden confiar para que se garanticen así todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos a continuación la participación de la maestra Elizabeth Jones. Ella es maestra en prevención de violencia de género por la Universidad de Salamanca. Cuenta con diplomados en humanismo político, incidencia política para mujeres, mercadotecnia política, políticas públicas de género y gestión legislativa. Se ha desempeñado profesionalmente como litigante en materia penal y ha sido consejera del Instituto Nacional de las Mujeres de la Ciudad de México y actualmente imparte conferencias en los temas de mujer y política y autonomía económica de las mujeres. Le cedo la palabra a la maestra Jones. Gracias. Y bueno, empiezo mi participación diciendo por qué estamos aquí. Y estamos aquí porque creemos que podemos crear mejores leyes para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Pero estas leyes no pueden venir del interés personal de los y las legisladoras por tomar la bandera de las mujeres como un tema que es redituable políticamente. Tiene que venir de la auténtica convicción y deseo de que la vida de las mujeres mejore y que además las mujeres aparezcamos cada vez más en el escenario político. Y parte de la creación de las buenas leyes tiene que ver con el entendimiento de los datos y de las realidades, ¿no? Y en este tema hemos visto que tenemos casos documentados de violencia política que vienen quizás antes del 2004, pero voy a hablar un poquito de casos muy representativos posteriores al 2004. Uno de ellos es el caso de una tesorera que, bueno, pretendía tomar el puesto de tesorera en Oaxaca, y esta mujer es privada de la libertad cuando llegaba a su casa con sus 2 hijos, desnudada, expuesta en la plaza pública, privada de su libertad durante 3 días. Y bueno, no hubo nunca una atención ni de la autoridad local ni de la autoridad federal, ¿no? Esto en 2011. Voy a ir a otro caso que también es representativo en 2015, en donde una funcionaria del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca también es agredida en una sede alterna que tenía el instituto porque la otra ya había sido destruida. Y en este caso particular sí hay órdenes de aprehensión y sí hay autos de formal prisión. ¿Y por qué es relevante? Porque la ley electoral sí reconoce todos aquellos actos de obstrucción de los procesos electorales como un caso de violencia política, y que en este caso haya sido una mujer, bueno, era una cosa circunstancial que permitió que se avanzara en el tema legal. Otro caso importante en 2015, en donde hay muchísimos casos documentados en redes sociales de casos muy claros de violencia política, en donde se insulta a las mujeres, se les hace alusión a su sexualidad, a su vida privada, pues es el de la hoy gobernadora Claudia Pavlovich, en donde se pusieron una serie de pancartas con mujeres embarazadas diciendo las mujeres como las escopetas cargadas y en un rincón. Y bueno, ahí teníamos un claro ejemplo de violencia política en contra de las mujeres, pero nunca pasó nada. Y nunca pasó nada porque en este país prácticamente nada se investiga. Y además, pues ponerte a investigar pancartas, pues todavía está más difícil, ¿no? Hay otro caso importante que es el de una magistrada en San Luis Potosí, y aquí la consejera me podrá aportar también. Esta consejera se le empiezan a violentar sus derechos al no informarle de las reuniones, no brindarle información oportuna, y entonces ella no podía ejercer su puesto adecuadamente, ¿no? Entonces,
el Tribunal del Poder Judicial de la Federación determina que claro que hay elementos para ver que aquí había violencia de género en contra de la magistrada. ¿Y qué creen? Que se le da vista al Congreso y a la Contraloría Interna y no pasó nada. Porque lo que no nos hemos puesto a pensar en el tema de la violencia política es que se puede dar en muchos momentos. Y de ahí viene la necesidad de que en donde se legisle el tema de la violencia, que se puede legislar en todas las leyes, porque más vale que sobre y no que falte para ver desde dónde podemos atacar, es definitivamente en el Código Penal Federal, ¿no? Y no tenemos que descubrir el hilo negro en cómo tenemos que definir la violencia política y qué sanciones tiene que haber, porque ya hay un modelo de ley interamericana de violencia política en contra de las mujeres que hace un análisis exhaustivo de esto. Entonces, yo creo que podemos tomar este modelo e incorporarlo a la legislación penal federal. Parte de pedirle a los legisladores que no improvisen es que ahorita, por ejemplo, hay un dictamen que se pasó a la Cámara de Senadores en donde se pide que se considere como causa de nulidad de una elección la violencia política contra las mujeres. Y aquí hay algo interesante, porque aquí hay un antecedente en la propia Ciudad de México que ya pedía esta nulidad, pero después no se dio un sustento en la ley electoral. Y entonces, ¿qué dice la Suprema Corte? Falta detalle en el proceso normativo. Entonces, no va a haber tal nulidad. Entonces, es importante que si estamos pidiendo estas cosas, se analice bien todo el marco normativo. No las pidamos para salir en la nota periodística. Vamos a pedirlas con un estudio profundo de cómo se hace para que esta ley sea eficiente. Retomo el caso o el tema de que definitivamente los temas de la violencia o de los problemas, primero que la violencia en México es multidimensional, así es la violencia, ¿no? Y lo que también no terminé de decirles es que los casos de violencia contra las mujeres en el último periodo electoral, pues estuvieron en su mayoría comandados por comandos armados, es decir, ya era una violencia que estaba más enfocada a grupos de violencia organizada, o sea, de gente que tenía que ver con delincuencia organizada. Hay un caso de una candidata asesinada en Oaxaca, Pamela Terán, en donde se asesina a ella, a su jefe de prensa y a su primo, pero el Ministerio Público no pudo ni recoger el cuerpo, porque los parientes recogen el cuerpo y se lo llevan. Y esto aparentemente porque ella era hija de una persona vinculada a la delincuencia organizada. Entonces hay que, y vuelvo al análisis, analizar y ver realmente cómo atacamos el problema. Por último, ser cuidadosos en cómo nombramos esta violencia, porque encontramos distintos nombres: violencia política en contra de las mujeres, violencia política de género, violencia política de género en contra de las mujeres, y es ese tipo de detalles finos lo que también hace la diferencia en los buenos o malos ordenamientos. Entonces, pues, la conclusión es pedirle a las y los legisladores que sean cuidadosos, pues haciendo el trabajo que se les ha encomendado, ¿no? Yo creo que por lo pronto eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Me permito presentar ahora al maestro Germán Caporal Flores. Él es maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y máster internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. En el ámbito académico ha sido catedrático de diversas instituciones educativas del país con el tema de derechos humanos y actualmente es titular de la Jefatura de Mecanismos y Programas de Capacitación en materia de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Le cedo la palabra al maestro Caporal. Sí. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Agradezco la iniciativa de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República para llevar a cabo las audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, en específico en esta mesa de derecho a la participación política.
ya que es un tema trascendental y aunque hay avances significativos, aún falta un buen tramo para avanzar. El día de hoy les vengo a hablar de la necesidad de adoptar medidas en consonancia con la Recomendación General número 35 para armonizar la legislación federal y estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres. Celebro mucho que sea un tema que esté pues apareciendo en esta mesa y que estemos pues más o menos en el mismo rumbo. Desde la fundación de la ONU en 1945 se han adoptado una serie de tratados e instrumentos internacionales que representan una base normativa sólida en materia de respeto y protección a la garantía de los derechos humanos de todas las personas, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales y Culturales. Ambos incorporaron cláusulas de igualdad y no discriminación, pero en muchos sentidos no recuperaron plenamente las expectativas y necesidades de las mujeres, por lo que a nivel internacional, tras la primera conferencia, como todos ustedes lo saben, en 1975, se decidió elaborar en específico el instrumento que todos conocemos como CEDAW por sus siglas en inglés. En México, la reforma de materia de los derechos humanos del 2011 eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por México. Esta reforma cambia el paradigma del derecho nacional al dar el mismo peso a los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, por lo que en el artículo 4 constitucional igual se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, y con fundamento en este artículo es que en el año 2006 el Congreso de la Unión aprueba la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, siendo derecho a votar y ser votado y votada es uno de los derechos consagrados por nuestra Carta Magna en su artículo 35. Al respecto, es innegable el avance que se ha tenido en la vida política de nuestro país respecto a la participación de las mujeres en la vida política de México. Y es en el Congreso de la Unión donde mejor, como ya lo dijeron mis compañeros y mis compañeras de la mesa, se puede evidenciar este avance sustantivo. El mismo patrón de avance se ve reflejado de forma similar en las legislaturas locales, especialmente desde la reforma electoral del 2014. Sin embargo, la participación de la mujer en dichos cuerpos colegiados aún no es suficiente y no se diga en otros espacios de representación popular y no electivos que en la práctica continúan reservados al género masculino. En contraposición a los importantes esfuerzos realizados tanto por autoridades administrativas como jurisdiccionales en materia electoral, la conformación de las autoridades municipales da cuenta de la desigualdad entre los géneros. De 2009 a 2017 pasamos del 4.8% de los ayuntamientos presididos por una mujer a un 14%, de acuerdo con la información recabada en la página del INE. Por otro lado, la titularidad de los ejecutivos federales y locales son muestras de la inequidad aún persistente en nuestro país, a pesar de la evolución de las cuotas de género, de las que también ya se hablaron en esta mesa, ocurridas desde marzo del 93. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se hizo durante el 2018 un diagnóstico a nivel nacional de la participación política de la mujer y en la cual pues se puede evidenciar que este diagnóstico de los 2.044 municipios regidos por el sistema de partidos políticos, el 25.6% son gobernados por mujeres solamente y cifra que aumenta en el rango en comparación al 11.7% del 2017, por lo que aún refleja una baja participación de la mujer en este ámbito. El establecimiento de cuotas de género ha contribuido de manera importante al avance de la participación de las mujeres en la vida pública y política del país. No obstante, la falta que en otros espacios de la visión pública se logren los mismos resultados. La introducción de acciones afirmativas de cuota de género, aunado con el aumento de la participación política de las mujeres, no ha disminuido los episodios de violencia política de género. Entre otros, se ha observado la normalización de algunos casos de violencia, como los mensajes o propaganda que buscan menoscabar o disminuir la participación de la mujer por el simple hecho de ser mujer, como por ejemplo de expresiones o acciones contenedoras de este tipo de violencia, que ha llegado a cobrar, como dicen mis compañeras, la vida incluso de mujeres que tratan de ejercer sus derechos políticos. También la omisión de las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos actos es una forma de expresión de la violencia institucional. O también que amenacen o asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias
y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo las renuncias, como ya también se mencionó, al cargo o la función que ejercen o postulan, entre muchos otros ejemplos que podríamos mencionar en este momento. Por lo que un importante reto es garantizar el despliegue de la participación de las mujeres en la contienda política sin limitaciones, sin poner en riesgo su integridad física, moral y o familiar. Aún y con todas las acciones iniciadas por el Estado, la participación de las mujeres en la tutela de los puestos de elección aún no son suficientes. Esto ante la poca claridad de la legislación en la materia sobre la forma de resolver cuando hay una tensión derivada de la violencia política de género. Han sido las autoridades electorales, como ya nos decía la consejera Fabiola, las que han buscado encontrar soluciones a través de la reglamentación o puntos de acuerdo, o si no en las sentencias que en su momento se han efectuado. Y sin embargo, aunque México es de los países que más impulsan la paridad y la representatividad de las mujeres, con un mayor número de ellas en los congresos, secretarías y gobiernos, aún no hay una realidad sustantiva que se pueda reflejar al día de hoy, que sea evidente. Al respecto, en algunos estados se ha legislado a nivel local para identificar las conductas y sanciones y sancionarlas. La pregunta sería, ¿qué falta hacer para lograr disminuir esta violencia política de género? Bueno, pues tipificar, como ya decían por mis compañeras, el delito es un gran pendiente faltante, ya que aunque hoy hay algunas iniciativas ya presentadas en el Congreso, pues no han terminado por presentarse o no han terminado por aprobarse, ¿no? Lo anterior en concordancia con la las observaciones finales dirigidas a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el 9º Informe Periódico de México de la CEDAW, C/México, C/9, en concordancia con la Recomendación General número 35. Si no hacemos esto, de lo contrario, seremos testigos de cómo, a pesar de imponerse medidas administrativas, los casos de violencia de género en la participación política se van a seguir repitiendo, tal es como el caso de las famosas Manuelitas o Juanitas, donde ya sabemos todo que 51 mujeres renunciaron a sus cargos en el estado de Chiapas para cederlo a los hombres. Y aunque, como ya nos dijeron, el INE trajo el asunto y estableció una serie de medidas, pues solamente resultó pues efectiva en este caso, porque recientemente, a principios de año, tuvimos otro caso en Oaxaca, donde 3 mujeres también fueron electas, y el 1 de julio alcaldesas, y sin embargo tuvieron que renunciar o renunciaron para que sus suplentes tomaran su lugar, y por casualidad también son hombres. Por lo que no podemos dejar que siga sucediendo este tipo de violencia política en contra de las mujeres. Y no basta solamente con que la paridad esté en la ley, sino que debemos también de ver y sancionar y castigar de forma efectiva a la gente que sea responsable, ya sea particulares, partidos políticos o servidores públicos. Y de ninguna manera debemos permitir que la participación política de las mujeres sea a cambio de alguna forma de violencia. No podemos seguir permitiendo que la moneda de cambio para que ellas participen sea violentarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Con esta intervención hemos terminado esta mesa, pero me voy a tomar un minuto para, en nombre de la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, dar las gracias a todo el personal de apoyo del Senado que nos ha permitido hacer esta magnífica jornada de trabajo, al personal tanto de la sede de Reforma como de la Casona de Jicotencas que tanto queremos, a los compañeros del canal del Congreso que nos llevan acompañando todo el día. Muchas gracias como siempre por su amabilidad. Dar las gracias desde luego a todas las personas que nos han seguido a través de este canal del Congreso, muchas compañeras, compañeros de los estados de la República estuvieron hablando a la comisión preguntando si se iba a transmitir porque no les era posible desplazarse a la Ciudad de México, y sabemos que han seguido esta transmisión a través del canal del Congreso y desde luego de las redes sociales, como ya también comentó la senadora presidenta. Desde luego muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta larga jornada de trabajo, que todavía están aquí, y recordarles, ya para terminar, que las audiencias continuarán la semana que entra. Hoy fue la primera jornada.
El martes 5 de febrero tenemos la siguiente mesa de trabajo, que es la mesa de alerta de violencia de género en las instalaciones de Reforma a partir de las 4, de 4 a 8 de la tarde, y el jueves 7 de febrero de 5 a 7 va a ser la mesa tercera, que es sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, los esperamos en las siguientes jornadas de trabajo, y a nombre de la senadora Marta Lucía Michel Camarena, muchas gracias por esta magnífica jornada de trabajo. Buenas noches. A través del canal del Congreso les llevamos la mesa de trabajo Derecho a la Participación Política. En esta mesa de trabajo, dentro de los trabajos de las audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en México, participaron representantes de la ciudadanía y de la academia, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de autoridades gubernamentales de los 3 ámbitos de gobierno competentes en la materia de derechos humanos de niñas y mujeres e instancias internacionales de derechos humanos de las mujeres. Cabe destacar que estas audiencias públicas fueron organizadas por la Comisión para la Igualdad de Género y la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Estas audiencias públicas tienen por objetivo el trabajo legislativo e intercambiar opiniones con diferentes sectores de la población y recibir propuestas para avanzar en la agenda de derechos humanos de las mujeres y las niñas en México. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión en el canal del Congreso, pero le invito a que se quede con nosotros en nuestra señal. Por mi parte es todo. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.